arriba, adorando y exaltando a Cristo. Oh, Cristo viene ya, viene ya, viene ya. Cristo viene ya, aleluya. Viva Jesús. Viene ya. Son las 4 de la tarde. Está usted en sintonía de Radio Salem, la voz del gran rey. Vamos al en su aire. frecuencia Vamos al aire. 97.1 FM. Vamos al aire. Son las 4 de la tarde. Radio Salem, la voz del gran rey, presenta Programa de opinión, lenguaje tipo A, salud tipo A, sexo tipo A, violencia tipo A, que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de padres, representantes o responsables. En la senda de Cristo, programa evangelístico de la palabra de Dios. Aprenderás historia de la vida y doctrina de Jesús de Nazaret, Hijo de Dios, a la luz de su palabra. Escucha En la senda de Cristo, los miércoles de 4 a 5 de la tarde, conducido por tu servidor Edison Escola. Escúchanos los miércoles a las 4 por Radio Salem, la voz del gran rey. Qué bueno es el Señor, que me ha dado la vida. Qué bueno es el... Este es tu programa. En la senda de Cristo. Preparad el camino a Jehová. Muy buenas tardes. Damos gloria a Dios y a ustedes que nos escuchan en esta hermosa tarde. Gracias por estar en sintonía. Saludos a todos. Gracia y paz en el nombre de Jesús de Nazaret. Paz en su hogar, en su lugar de trabajo, donde quiera que usted se encuentre. Que Dios Padre Todopoderoso y nuestro Rey y Señor Jesús de Nazaret, el Cristo de la gloria, more con usted, con su Santo Espíritu. Este es su programa En la senda de Cristo, a través de Radio Salem, en la dirección general Mireya Flores de Mendoza. Musicalización, control del audio en la producción, su servidor Edison Escola. Nuestro número de contacto para sus mensajes SMS 0412-741-4140. Para los que están en WhatsApp, más 58 412 741 4140. Más 58 desde la República Bolivariana de Venezuela. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo repose con todos nuestros amados radioescuchas. Bien, si usted tiene una Biblia, usted podrá seguirme con la lectura de la palabra en esta tarde. En el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento o en las Escrituras antes de la venida del Señor Jesús a la tierra. En Segunda de Crónicas, capítulo 7. Ya está ubicado allí en el Segunda de Crónicas, capítulo 7. Segunda de Crónicas, en el verso 11. Es un pacto que hizo Dios con un hombre de carne y hueso, con usted o como yo, llamado Salomón, el hombre más sabio que existió en la antigüedad antes de la venida de nuestro Rey y Señor, antes que Jesús viniera al mundo. Salomón.
rey de Israel, heredó el reino de su padre David, un hombre con el corazón conforme al corazón de Dios, al cual Dios le dio una promesa que a través de él sería prolongada su reino, que nunca faltaría un varón para que se siente en la silla de David, en el reino de David. ¿Ya se ubicó? En Segunda de Crónicas, capítulo 7, el verso 11. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice de la siguiente manera: terminó, pues, Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa, y fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche, y le dijo: Salomón, yo he oído tu oración, y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo: no te faltará varón que gobierne en Israel. Mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mis mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio a todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pasare. Y dirán: ¿por qué ha hecho así Jehová Dios a esta tierra y a esta casa? Y se responderá: por cuanto dejaron a Jehová Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han obrado y abrazado a dioses ajenos, y los adoraron y sirvieron. Por esto él ha traído todo este mal sobre ellos. Amén. Esa fue la lectura del pacto que hizo Dios con Salomón. Salomón, rey en el 970 antes de la venida de Jesucristo a la tierra. Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, Dios que guardas el pacto y la misericordia a los que te aman, a los que guardan tus mandamientos. Oh Padre eterno, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos a la oración de tu siervo, Padre eterno, esta oración que hago aquí en el nombre
excelso, maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Ante ti estoy, oh Dios del cielo. Intercedo por mi patria, por Venezuela, para que tu pueblo, Padre Santo, sea un pueblo con el oído abierto y los ojos pendientes a tu palabra, Señor, para que salves las almas, que tu Espíritu Santo convenza de pecado, vuelve sensible al pecador, que puedan amar al Hijo bendito tuyo, mi Señor, a nuestro Salvador, a Cristo, el único que ha sido puesto por luz de las naciones, el único que puede traer salvación y vida eterna a los que le aman. Y para que tu palabra sea conocida en toda la tierra, tu palabra santa, agradable, perfecta, que hace sabio al que la obedece y la guarda. Padre bueno, te pido también, Señor, que en esta tarde abras los oídos espirituales de todos los que nos escuchan. Que las tinieblas en el nombre de Jesús retrocedan en todos los lugares donde estemos entrando. Satanás, te ato en el nombre de Jesús y te echo fuera de esos corazones, fuera de esas mentes, fuera de esos hogares, fuera de esos lugares donde reina la discordia, el odio, el rencor, la oscuridad y las tinieblas. Fuera, Satanás, a sitio solitario y seco en el nombre de Jesús. Abre sus oídos espirituales, Espíritu Santo, entra en sus corazones y ayúdalos, Señor, para que ellos entiendan tu palabra, que es para vida eterna. Amén, amén y amén. Gracias, Dios Todopoderoso. Gracias por estas palabras tan hermosas, porque apareciste a Salomón en sueños y en revelación. Revélate a nosotros también, Señor, para que entendamos y comprendamos, Señor, que solo tú tienes poder para salvar, solo tú tienes poder para libertar, que puedan clamar a ti, oh Hijo del Dios vivo. Ven a la potestad, oh pecador, ven a la luz de Cristo. Cristo es el Salvador, el único que tiene palabra de vida eterna. El que realmente murió, pero que también resucitó, y el que está sentado a la diestra del Padre, que fue visto por más de 500 personas vivo, con pruebas indubitables, como dice el libro de los Hechos, en el capítulo 1, y como está narrado en el libro de San Juan, en el capítulo 20, resucitaste de entre los muertos, y ahora, Señor, eres el que reina por siempre y por los siglos, hasta tu venida, Señor, y hasta que levantes a tu pueblo, por lo cual decimos, Maranata, porque Cristo viene a buscar un pueblo santo, puro, sin mancha y sin arruga, para que ese pueblo vaya a la cena de las bodas del Cordero. Estamos esperando nuestro próximo evento que estamos deseando que se cumpla pronto. No sabemos el día ni la hora. El Señor dijo, nadie sabe el día ni la hora, pero está cerca, porque el segundo día, dice la palabra, me levantaré y al tercer día os daré vida. Y entonces está cerca ese tercer día, para que cuando oigamos la trompeta, los que somos hijos de Dios por la palabra de Cristo Jesús, podamos ser levantados, arrebatados al cielo y a la presencia del Señor. Todos estaremos para subir al tercer cielo, a la gran cena de las bodas del Cordero, que está anunciado en el libro de Apocalipsis capítulo 19. Por eso decimos, Maranata. Ahora escucharemos una bella y hermosa alabanza, esperando que a usted le agrade esta melodía. ¿Dónde está? Que no veo el... Se me perdió. Ah, caramba. Bueno, vamos para allá. Ya vamos al aire con la melodía que les he prometido, que dice, yo le espero. La canta Alfredo Álvarez.
Continuamos en la senda de Cristo. Comenzamos Segunda de Crónicas, capítulo 7. Y en el verso 14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. ¿Qué caminos? Por aquí dice, si se olvidaren de mí y se fueren tras dioses ajenos, los cuales no les trajeron a esta tierra, sino que por brazo fuerte y mano poderosa de Jehová salieron de Egipto, cruzaron el Mar Rojo y durante 40 años en el desierto los alimentó, los cuidó. En el día el sol no los atormentó porque la temperatura era aproximadamente la que está a nivel del mar, una temperatura cálida, no tan fuerte, fresca. Y en la noche el frío no los mató porque una nube de fuego los calentaba. Estaban en un ambiente controlado por Dios durante 40 años. No sembraron, no cosecharon, pero todos los días comieron. Durante 40 años Dios les envió el pan del cielo, maná. Durante el día y en las tardes les mandaba las codornices y los pastoreó por el desierto como pastorea el pastor a las ovejas, hasta que los introdujo en la tierra de Canaán, una tierra que el Señor dice que era la que él cuidaba. Le dijo a Abraham le dijo, esta tierra yo la cuido durante todos los años. Mis ojos están sobre ellas durante todo el año. Yo la cuido y la guardo y la doy a quien yo quiera. Y se la otorgó a Abraham, a Isaac, a Jacob y a toda su descendencia. Pero había una condición, la misma que le pusieron a Adán y Eva en Edén. El día, Adán, que tú comas de la fruta del árbol prohibido que te he mandado que no comas, ese día morirás y tendrás que abandonar Edén. Y eso sucedió entonces en la tierra de Canaán. Él los introdujo, se olvidaron de su Dios y se fueron a adorar a los dioses de Canaán, los cuales eran Baal y Acera. Baal, el Señor Dios, y Acera, la señora reina del cielo, la que está en el pilar. Tenía un pilar y una estatua, la estatua de Acera, la reina del cielo, y Baal, los dioses cananeos. Y cuando le fallaba la lluvia o no llovía o tenían problemas para las cosechas, entonces sacrificaban sus hijos a Moloc, y Moloc recibía los niños en sus brazos y en aquella estatua ellos la calentaban de tal manera que el niño que ponían en los brazos de la estatua, cuando comenzaba por el calor a moverse, caía en el vientre de aquella estatua, y así entonces hacían sacrificios de niños y de niñas a Moloc para traer las bendiciones disque del Dios del cielo. Pero así no les mandó el Dios que los introdujo en la tierra prometida. De manera que se alejó Dios del templo y vino Nabucodonosor y les destruyó el templo que había hecho Salomón, que aparece aquí en el capítulo de Segunda de Crónicas, porque Salomón inauguró el templo para el Dios del cielo, que le había encargado su padre llamado David, el rey David,
hijo mío, te encargo que construyas templo para Jehová. Y también le dio un consejo, hijo mío, busca con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón al Dios de tu padre. Si tú le sirves de todo corazón, Él estará contigo. Pero si tú le dejas y te vas a otros dioses y dejas de confiar en Él, Él también te dejará y te abandonará, te desechará. Desechado fue Salomón, porque se fue a los dioses de sus concubinas y de sus mujeres, que eran en número de 1,700 esposas y 300 concubinas, que eran mujeres de los pueblos de alrededor, que hizo pacto con todos los reyes de alrededor e hizo una alianza a través de la familia de los reyes con sus hijas. Así Salomón se casó con 1,000 mujeres y luego comenzó Salomón, como dice la palabra. Salomón se olvidó de Dios porque no siguió el consejo que le había dado Moisés a Josué. Moisés le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente, no desmayes. Aquí está la ley de Jehová, la cual enseñarás al pueblo. La ley de Jehová, enséñasela al pueblo para que no se desvíen. Pero cuando murió Josué, ocurrió que también se olvidaron de Jehová y tuvieron muchas calamidades. Y venían calamidades sobre ellos, de manera que los pueblos de alrededor los atacaban, los dominaban y los esclavizaban. Tenían que alejarse a vivir en cavernas. Y cuando ellos cosechaban, venían los libios, venían los árabes, venían los egipcios y se llevaban la cosecha. Los animales se comían todo lo que estaba en el terreno y los dejaban sin comida. ¿Por qué? Porque Dios dejaba de protegerlos. El Dios que los pastoreó en el desierto, el Dios que puso la nube por cubierta para que el sol no los calentase demasiado, puso nube por cubierta de día y de noche los calentaba con una nube de fuego que aclimataba los fríos de la noche en el desierto. En el día, el desierto puede tener temperatura de hasta 60 grados. Pues, señores y señoras, Dios era capaz de mantenerla a esa gran población, que eran más de 1 millón de personas, cubierto con una nube de día que los mantenía con una temperatura como la que hay a nivel del mar. Imagínense, la temperatura a nivel del mar es una temperatura agradable como la que hay en el trópico. Temperatura de playa. Y en la noche descendía la temperatura por debajo de 0 grados, hasta 10 grados bajo cero Celsius. 10 grados Celsius bajo cero. Lo que quiere decir que si Dios no les calentaba, se iban a congelar, iban a morir de frío, porque ellos vivían a la intemperie. No sembraban, la ropa no se les envejecía, el calzado crecía con sus pies, y así Dios los pastoreó durante 40 años. Pero llegó el día en que se olvidaron del Dios que los había plantado en la tierra prometida, en Canaán, la tierra de los filisteos, del cananeo, del fereceo, del jebuseo, de todas esas tribus que estaban allí y que Dios había hecho destruir a través de la avispa, porque avispas y animales, fieras salvajes, leones y otros tipos de animales, serpientes, y así controló Dios aquella tierra hasta que entró el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel entonces, de mano de Josué, conquistó la tierra. Todas estas cosas había hecho el Dios de ellos para protegerlos,
Pero una vez, como dice la misma palabra, estuvieron con buena alimentación, la tierra ahora era la que producía. Sembraron el trigo, la avena, sembraron uvas y hicieron granjas, comían del fruto de la tierra, criaban animales, ovejas, vacas, etc. Entonces comenzaron a prosperar y comenzaron a crecer en más número, pero se olvidaron de Dios y entonces venían las guerras, los atacaban, los diezmaban y los convertían en subsidiarios porque se olvidaron del Dios que les había pastoreado en el desierto y que los sacó de Egipto. Se olvidaron. Salomón hizo el templo y luego hizo un pacto con Dios, y el pacto es que ellos no se apartarían jamás de ese Dios que los había plantado en la tierra de Canaán. Pero Salomón fue el primero que después que hizo el templo, prevaricó contra el Dios del cielo y permitió que hubiesen altares a los dioses de otros países sobre los cerros de Jerusalén, en la zona montañosa. Hicieron altares a los dioses que no son Dios, a los dioses de los pueblos que no los habían protegido, que no los habían introducido en la tierra prometida. Así es que entonces Salomón prevaricó y Dios volvió a hablar con Salomón y le dijo: por cuanto me has abandonado y me has dejado, yo voy a dividir al pueblo, voy a dividir el reino, pero no lo haré mientras tú vivas, por amor a David, tu padre. Y así lo hizo el Señor. Murió Salomón y su hijo primogénito, llamado Roboam, heredó el reino. Roboam lo primero que hizo fue abandonar el templo y se fue a sus amigos. Consultó con los amigos y no consultó con los sacerdotes. Y los amigos lo aconsejaron mal, pero era porque ya Dios había decidido que iba a dividir el reino. Y vino un adversario de Salomón que estaba en Egipto, llamado Jeroboam, y vino al hijo de Salomón para proponerle que bajase los impuestos al pueblo, porque la carga era muy alta. Los impuestos los tenían, en pobreza, porque había que mantener 1000 mujeres más sus hijos. Y el rey no trabajaba sino de los impuestos que le sacaba al pueblo. Cuando él tenía 10 mujeres le alcanzaba, pero cuando tenía 30 ya se le iba poniendo un poco difícil la cosa. Pero llegó a tener 1000 mujeres y más de 1000 hijos. Entonces las cosas se le pusieron más terribles a Salomón, más impuestos para el pueblo, pero ellos habían pedido rey y se olvidaron de Jehová, el Dios del cielo. Entonces Jeroboam y Roboam se enfrentan. Y cuando le piden rebaja de impuestos, ellos se negaron, diciendo: si mi padre os obligó a estos impuestos, yo se los voy a doblar. O sea, les iba a poner más impuestos. Y Jeroboam le dijo al pueblo: Israel a sus tiendas, Judá que se entienda de su reino. Y así se separó el reino de Judá del reino de Israel. Israel al norte y Judá al sur de la tierra de Canaán. Así sucedió que Jeroboam tenía su reino llamado Israel y Roboam con su reino y la media tribu de Manasés quedaron en Judá.
Ya sabemos entonces que se dividió por causa de la idolatría. El templo aún estaba de pie, pero los israelitas continuaron en su saga. A veces se acordaban y otras veces se olvidaban. A veces llegaban reyes que decían, vamos a servir a Jehová. Y otras veces llegaban reyes que decían, vamos a servir a Baal y a la reina del cielo. Hoy diríamos, a Dios y la Virgen. Vamos a seguir leyendo aquí. Después de Roboán, murió Roboán a los 18 años del rey Jeroboán, reinó Abías sobre Judá. Sucedió al hijo de Salomón y al hijo de David. Pero este hombre reinó 3 años. Su madre fue Micaías, hija de Uriel de Gabaa. Había guerra entre Abías y Jeroboán. Habían enfrentamientos entre el rey del norte y el rey del sur. Jeroboán y el rey de Judá, o en este caso Abías. Entraron en combate con un ejército de 4,000 hombres de guerra valerosos. Jeroboán ordenó batalla contra su oponente con 800,000 escogidos fuertes y valerosos. El rey de Israel cometió un gran error porque abandonó al Dios que los había introducido en la tierra y se hizo de unos dioses un becerro de oro que puso en Betel y otro lo colocó en Dan, en la frontera norte con Siria y con el reino de los que tienen la bandera, un árbol, Líbano, los libaneses, porque había muchos pinos en la zona. Los libaneses, la bandera del Líbano es un pino. Y puso una estatua en esa frontera y otra estatua en la frontera sur, para que el pueblo de Israel no fuese a adorar a Jerusalén en el templo que había levantado Salomón. Así que este hombre también prevaricó. Ahora van a la guerra. Abías, hijo de Salomón, hijo de Roboán, Abías, tenía 400,000 hombres de guerra, valerosos y escogidos. Y Jeroboán tenía 800,000. Pero Abías, parece que dice la palabra aquí que buscó a Jehová. Y le dice al rey de Israel, ¿no sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, el Dios que cuando estaba el pueblo unido, el Dios de Israel, nos introdujo en esta tierra? Dice, ¿no sabéis? Y tratáis de resistir al reino de Jehová en manos de los hijos de David, porque sois muchos y tenéis con vosotros los becerros de oro que Jeroboam os hizo por dioses. Nos habéis arrojado vosotros y no habéis vosotros arrojado a los sacerdotes de Jehová, a los hijos de Aarón y a los levitas, y os habéis designado sacerdotes a la manera de los pueblos de las otras tierras, para que cualquiera se pueda consagrar como sacerdote con un becerro y 7 carneros. Y así lo haces sacerdote de tu templo o de tus templos, porque tenía 2 templos, uno en Dan y otro en Betel, un becerro, y allí habían sacerdotes. ¿Cómo estos sacerdotes se consagraban? Con 7 carneros y un becerro. Y eran los sacerdotes que estaban
a favor, o mejor dicho, al servicio del rey del norte, Jeroboam. Y este rey de Judá le dice: ellos queman sus ofrendas a los ídolos que vosotros tenéis, pero nuestros levitas, hijos de Aarón, y los que están sobre la obra en la casa de Jehová, queman para Jehová los holocaustos cada mañana y cada tarde, el incienso aromático, y ponen los panes sobre la mesa limpia, el candelabro de oro para sus lámparas, para que ardan cada tarde, porque nosotros guardamos la ordenanza de Jehová nuestro Dios, mas vosotros le habéis dejado. Y le dice el rey de Judá al rey de Israel: he aquí, Dios está con nosotros por jefe, y sus sacerdotes con las trompetas del júbilo, para que suenen contra vosotros, oh hijos de Israel. No peleéis contra Jehová, el Dios de vuestros padres, porque no prosperaréis. Pero el rey Jeroboam, que era guerrero, no le hizo caso y le tendió una trampa. Mandó un parte de su ejército, 400 o 40,000, 400,000, porque eran 800 que tenía. 400 lo mandaron por la vanguardia, o sea, de frente, para que atacaran de frente, y les puso una emboscada por atrás. Entonces los de Judá, cuando se dieron cuenta de lo que estaba haciendo el rey de Israel, clamaron a Jehová, y los sacerdotes tocaron las trompetas, y cuando gritaron con fuerza y con júbilo, alzaron este grito, y Dios desbarató a Jeroboam. Se asustaron los israelitas y cayeron a filo de espada ante la gente de Abías, el rey de Judá. Y ellos hicieron una gran matanza y cayeron heridos de Israel 500,000 hombres escogidos. Venían con 800, tumbaron 500,000, se quedaron 300,000. Y Judá tenía 400,000, parece que no murió ninguno, porque Jehová los apoyó y los guardó. Así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo. Y los hijos de Judá prevalecieron, porque se apoyaban en el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Pero Abías se hizo más poderoso. Y entonces dice que los hechos de Abías y sus escritos están en otro libro llamado La historia de Iddo, un profeta, que no aparece por ningún lado en las nuevas escrituras o en las antiguas escrituras. Pero lo cierto es que Abías murió y fue enterrado o sepultado en la ciudad de David con sus padres. Y reinó en su lugar Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. Y hubo paz por 10 años. Ya continuamos con la historia. Son las 16:43 de la tarde. Vamos a escuchar a Francisco Vázquez, que nos canta Nuestro Dios Viviente. Porque este Dios es nuestro Dios viviente, Él para siempre nos guiará, aún más allá de la muerte. Porque este Dios es nuestro Dios viviente, Él para siempre nos guiará, aún más allá de la muerte. Grande es mi Redentor, atentamente oyó mi clamor, me sacó del lodo cenagoso, del
campos oscuros de la desesperación, me hizo una nueva criatura, limpió mi sucio corazón, puso en mí un cantito nuevo de alabanzas a nuestro Dios. Porque este Dios es nuestro Dios viviente, Él para siempre nos guiará, aún más allá de la muerte. Porque este Dios es nuestro Dios viviente, Él para siempre nos guiará, aún más allá de la muerte. Cada día clamo a ti, que me sostengas con tu poder. Mi carne es débil, el enemigo es fuerte, mas al pecado no quiero volver. Mi Señor, si ves en mí dificultades para ir al cielo, soy un barro en tus manos y tú eres el alfarero. Porque este Dios es nuestro Dios viviente, Él para siempre nos guiará, aún más allá de la muerte. Porque este Dios es nuestro Dios viviente, Él para siempre nos guiará, aún más allá de la muerte. Este es tu programa, En la senda de Cristo. Preparad el camino a Jehová. Continuamos en su programa En la senda de Cristo. Hacemos un recuento ahora sobre la historia de Israel. Moisés saca al pueblo de Egipto, lo conduce a través del desierto. Luego entran al desierto 40 años. Luego de esos 40 años entran en la tierra prometida. Dios gobernaba a Israel, el Dios del cielo lo gobernaba a través de sus profetas y de los jueces. El primer juez fue Josué, a la muerte de Moisés. Después hubo algunos jueces que Dios levantaba cuando el pueblo se olvidaba de él. Dejaban a su Dios y se alejaban de la casa de Dios y de la Torá. Dejaban la ley. Y cuando se veían en problemas, clamaban a Jehová y Jehová levantaba un juez y este juez los volvía a dirigir de parte de Jehová. Hasta que llegó el momento en que Dios levantó a un juez llamado Samuel. Y este juez llamado Samuel, que hablaba directamente con Dios y que ninguna de sus palabras caía a tierra, Samuel fue protestado también porque sus hijos, los que lo iban a heredar a él en el cargo para quedar como jueces, el pueblo los rechazó porque ellos se hicieron malos administradores de la ley y se dejaban sobornar y dejaban que el pleito de los pobres se perdiera en manos de ellos porque
favorecían al que tenía bienes materiales. El pueblo lo protestó a este juez llamado Samuel. Pidieron un rey. Y cuando pidieron un rey, Dios les dio el primer rey llamado Saúl. Pero el rey Saúl, que al principio era un hombre humilde, pero en el caminar se fue engrandeciendo porque Dios lo ayudaba, llegó un momento entonces en que comenzó a desobedecer las órdenes de Dios. Y desobedeciendo las órdenes de Dios, sin embargo, gobernó durante 40 años a Israel. Dios levantó a un joven llamado David, que la historia dice que mató a Goliat. Y él, a la muerte de Saúl, Dios lo levanta como rey de Israel, de las 12 tribus. Luego David deja en el reino a Salomón. Salomón muere y viene Roboán. El reino se divide, reino del norte y reino del sur, por la prevaricación de Salomón. Se divide el reino. Y en Judá está Jeroboam como rey de Israel, y en Judá está Roboán, hijo de Salomón. Salomón engendró a Roboán. Roboán engendró a Abías sobre Judá. Este reinó solo 3 años en Jerusalén. Muere Abías, sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días hubo sosiego en el país por 10 años. Dice la palabra que Asa hizo lo bueno, lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes de Acera y de Baal, destruyó los símbolos y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y que pusiese por obra sus mandamientos. Este hombre llamado Asa, que fue el que peleó contra Roboán, lo venció. Entonces, ya al hacerse Israel débil, dejaron de andar en contiendas, pero no había amistad entre los pueblos. Asa busca a Dios, hace reformas, encuentra el libro de la ley y la pone en ejecución, encuentra las leyes de David y organiza el culto en el templo. Y Dios le manda a un profeta llamado Azarías, hijo de Obed, y le dijo: cobra ánimo, porque quitó los ídolos abominables de la tierra de Judá, ídolos de la tierra de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín. Reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Reunió a Judá y a Benjamín, los 2 pueblos que él tenía, que le quedaron de la división. Jerusalén pues se reunió en el 13º año del reinado de Asa. Habían pasado 13 años desde que él comenzó a reinar. Prometieron solemnemente buscar a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón, con toda su alma. Y también hicieron una promesa que a muchos no les gustaba, porque en aquellos días eran bastante severos en estas cosas, porque dijeron y prometieron que cualquiera que no buscase al Dios de Israel, al Dios que los sacó de Egipto, al Dios que los pastoreó en el desierto, al Dios que los metió en la tierra prometida, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, debía morir, sea hombre o sea mujer, el que se hiciese una estatua. Juraron a Jehová a gran voz
y con júbilo al son de trompetas y bocinas en el templo. Se alegró Judá y se alegraron por este juramento. Y buscaron a Jehová y fue hallado. ¿Se acuerdan que cuando hablamos acerca de la inauguración del templo, a Salomón le dijeron: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces Dios oyó el clamor, porque estos juraron de todo corazón. Sin embargo, la madre del rey, de Maaca, madre del rey Asa, ella se hacía llamar la reina, sobre todas las reinas, inclusive por encima de las esposas del rey. El rey la descamburó, la depuso del cargo, porque se hizo una estatua de la imagen de Acera, una imagen de Acera, y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó y la lanzó al río Cedrón. Las cenizas las esparció al río. Destruyó la estatua de su madre. Con todo esto, él anduvo en los caminos de Jehová y trajo también las riquezas que su padre había consagrado al templo de Dios, y trajo el oro, la plata y utensilios. Y la guerra cesó hasta por 35 años. Dios trajo bonanza porque siguieron sus mandamientos. Pero ya son las 5 de la tarde con 56 minutos y se me terminó el tiempo. Y llegamos hasta aquí, donde hay un rey, o hubo un rey, que se comprometió con Dios a seguirlo y obligó al pueblo a aprender la palabra de Jehová. Preparó a los sacerdotes y los envió por el reino a predicar la palabra de Dios. Y hubo paz, y todos los pueblos de alrededor no osaron venir a pelear contra Asa hasta por 35 años. En el capítulo 16 vemos que el rey de Israel vino contra Asa, pero Asa, en vez de buscar a Jehová, fue y consultó con Baasa, rey de Siria. Que el rey de Siria y el rey de Israel eran amigos. Fíjense lo que hizo. El rey de Siria y el rey de Israel se aliaron para pelear contra el rey de Judá, pero el rey de Judá fue y mandó embajadores al rey de Siria y le envió presentes de oro, de plata, para que rompiese su alianza con el rey de Israel y que dejara de pelear contra él, porque al atacarlo Siria lo iba a hacer subsidiario, y así sucedió. Pero Dios le mandó un profeta al rey y le dijo el profeta, el vidente Anani vino al rey y le dijo de parte de Jehová: como te apoyaste en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el rey de Siria ha escapado de tus manos. Y le dice: los etíopes que te atacaron y los libios que te habían atacado con 1,000,000 de personas y tú tenías 600,000 nada más, porque me pediste ayuda y porque clamaste a mí, yo te libré de ellos. Ahora haces alianza con mis enemigos, dice el Señor. Te apoyaste en el brazo del hombre y no te apoyaste en Jehová tu Dios.
Por tanto, ahora habrá más guerra contra ti. Entonces el rey Asa se enemistó con Hanani, el vidente, lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto y oprimió al pueblo en aquel tiempo. Así es que ahora este rey se olvidó del Señor, porque un pequeño contratiempo lo hizo desviar de la fe de su Dios. A veces vienen los problemas para probar nuestro corazón, y Jehová lo probó y el hombre falló. Y cuando falló, sin embargo, Dios no lo desechó porque tenía cosas buenas. Había enseñado al que lo iba a suceder, le había enseñado en la ley de Jehová. Y entonces enfermó este rey de los pies, pero tampoco consultó con su Dios, sino consultó con los médicos. Estaba molesto con Dios. No puede ser. ¿Cómo me voy a poner yo molesto con mi Dios que me ha dado tantas cosas? No supo pensar. Y el rey murió con los pies enfermos y tuvieron que enterrarlo y en el sarcófago poner perfumes de la mejor clase y inciensos y qué sé yo, aromáticos, porque cuando le estaban haciendo los honores, era tan podrido que estaba el rey que no se podían acercar a la tumba o al féretro. Y entonces tuvieron que hacer un gran fuego en honor del rey y parece que lo quemaron. Y así murió Josafat y no fue enterrado, sino que lo quemaron y echaron sus cenizas tal vez al río. No lo sabemos. No dice que lo enterraron en los sepulcros de los reyes. ¿Por qué? Porque se olvidó de su Dios, igual que hizo Salomón. Pero vamos en la próxima oportunidad a hablar de un rey llamado Josafat. Lean esa historia, es hermosa. Josafat, para la próxima clase de historia de el pueblo de Israel a través de En la Senda de Cristo. No sin antes decirle: escapa de la potestad de las tinieblas y de la muerte. Clama a Jesús, al Hijo de Dios. Ven a Jehová, ven al Señor, ven a la luz. Cristo Jesús te ama, desea salvar tu alma. Solo Cristo salva al pecador. Y que pases una buena tarde. Hemos llegado al final de nuestro programa por la tarde de hoy. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos el próximo viernes, Dios mediante, a través de Radio Salem, la voz del gran Rey.